Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, saludarlos. Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Eh, bueno, estuvimos trabajando ya en una clase que fue en tiempo real y estuvieron por ahí hablando de varias cosas y una de ellas, la que surgió durante la charla, es algunos temas con lo que es base de datos. Así que bueno, estuvimos viendo así muy por encima cómo funcionan bases de datos relacionales y demás. Es por ello que, bueno, esta segunda clase, para afianzar un poco más el concepto de las bases de datos relacionales y a su vez sumarlos con nuevos conceptos que también son válidos para el taller y mucho más para ustedes que están en esta carrera de programación, que son básicos, entran dentro de este margen de tecnologías básicas que tenemos que aprender. Entonces la idea es justamente crear un video en el cual podamos entender de manera sencilla, para decirlo de alguna manera, y práctica, porque vamos a hacer algún ejercicio y demás, el funcionamiento tanto de lo que es MySQL, el lenguaje, o sea, el gestor de bases de datos relacionales, el cual también viene con un aplicativo que se llama PHP que es justamente para poder gestionar nuestra base de datos a través de una interfaz. Todo esto generalmente me animo a decir que muchos programadores y quienes hacen este tipo de trabajos de base de datos lo hacen directamente instalando MySQL en sus computadoras, también lo hacen, eh, qué sé yo, usando aplicativos que ya traen MySQL como es el caso de XAMPP, por ejemplo, pero también, dependiendo del trabajo, obviamente como siempre, o la necesidad, hay distintas maneras, ¿sí? Y una de ellas es con Docker, eh, que es como nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Docker es algo que seguramente habrán escuchado, que lo habrán visto, que lo tienen presente tal vez, porque se escucha mucho últimamente en el mundo de la programación, especialmente si siguen redes que hablen de tecnología y demás, o directamente en el aula, en el instituto, o sus profesores seguramente se lo habrán mencionado, o quizás ya lo han visto anteriormente. Bueno, nosotros vamos a ver un repaso rápido para entender lo que vamos a hacer en este video. Y para empezar, lo primero que tenemos que tener que entender es qué es Docker. Imaginemos que estamos construyendo nuestra aplicación en nuestra casa, estamos programando tranquilos, estamos creando algo que nos gusta, pero ese algo lo tenemos que volver a ejecutar en otra computadora, ya sea en la computadora del instituto, en la computadora del profesor, en la computadora de un compañero, puede ser diferente escenario. Y nuestra aplicación ya tiene, por naturaleza de nuestra aplicación, ciertas dependencias, o sea que para que funcione tiene que tener ciertas tecnologías, las cuales pueden ser, por ejemplo, justamente MySQL, o por ejemplo puede ser un lenguaje de programación, como Python, por ejemplo, o puede ser un servidor Node, por ejemplo, que se conecta a una base de datos, o sea, ya tendría dos dependencias, tendría que tener instalado Node por un lado y por otro lado debería tener instalado alguna base de datos, ya sea relacional o no relacional, tales como MySQL o Postgres, por ejemplo. Entonces, nuestra aplicación tiene ciertas dependencias, ¿sí? Cuando yo la llevé a la computadora de mi profesor, de mi compañero o a una computadora ajena, para decirlo de alguna manera, esas dependencias que tiene nuestra aplicación las va a necesitar. Y si mi compañero o mi profesor o quien sea tiene diferentes versiones, tiene la misma tecnología o diferentes versiones de la misma, pueden haber conflictos, lo que puede desencadenar que la aplicación directamente no funcione, no levante, no compile. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas cosas? Lo ideal sería que nuestra aplicación se pare por sí sola. Hay un concepto en inglés que lo van a escuchar y lo van a leer en programación que se llama standalone. ¿Qué quiere decir? Que se para por sí sola, o sea, que funciona por sí sola, que no necesita depender de otras cosas para que funcione. Porque ya tiene todo resuelto
o bien porque es una aplicación sencilla que puede correr tranquilamente en cualquier sistema y no requiere de muchas cosas. La aplicación standalone se puede levantar por sí sola en cualquier entorno, ¿sí? Entonces, Docker nos ofrece eso, Docker nos ofrece esa posibilidad. Docker es una tecnología que nos permite crear imágenes en las cuales nosotros explicamos cuáles van a ser las dependencias que va a tener nuestra aplicación, las instalamos y una vez que las corremos, se crea una instancia que nosotros de acá en adelante vamos a llamar un contenedor. Un contenedor es básicamente una instancia de nuestra imagen en la cual explicamos qué, qué dependencias tiene nuestra aplicación corriendo, ¿no? O sea, un contenedor es una instancia de una imagen funcionando, corriendo. Running en English. Entonces, teniendo claro ese concepto, lo que tenemos que entender es, antes que nada, saber cuáles son las dependencias que podemos instalar o hacer correr en nuestro contenedor y así empezar a crearlo, ¿sí? Por ejemplo, y este va a ser nuestro caso, nosotros vamos a necesitar levantar dos contenedores, o sea, dos distintos servicios dentro de nuestra imagen, ¿sí? Entonces, nuestra imagen no va a ser una imagen de un solo contenedor, sino de dos. Por un lado va a estar corriendo lo que es MySQL y por otro lado va a estar corriendo lo que es PHP que como dijimos anteriormente es un aplicativo que nos permite gestionar nuestra base de datos SQL, ¿sí? Entonces ya tengo dos servicios acá. Eh, ya no es directamente un solo servicio, ¿sí? Yo tranquilamente podría empezar y crear un contenedor solamente para MySQL y luego hacer lo mismo, crear un nuevo contenedor para PHP En nuestro caso son dos cosas, ¿viste? Lo podríamos hacer tranquilamente, pero hay aplicaciones que obviamente requieren más tecnologías, entonces son muchos los contenedores que hay que correr, pueden ser varios, tienen que ejecutarse sincrónicamente, es decir, tienen que ejecutarse en orden, uno depende de otro, puede ser que se comuniquen de alguna manera a través de una red interna y ese tipo de cosas. Entonces, ya el tema se pone complejo. Y para eso, para resolver ese tema, yo lo que puedo hacer es, eh, por un lado, crear un archivo en el cual detalle cuáles van a ser la dependencia de mi servicio y que directamente me haga correr dos contenedores dentro de una sola imagen, ¿sí? Eso sería lo ideal y es lo que vamos a hacer nosotros. Y lo vamos a hacer bastante sencillo porque tampoco requiere muchas conexiones entre contenedores y la configuración no se va a hacer más llevadera, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar lo primero que tenemos que saber es si tenemos Docker instalado. Y es lo que vamos a hacer primero de todo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a salir de esta diapositiva, la vamos a minimizar. Yo tengo acá mi consola ya preparada y vamos a escribir el comando docker -medio versión, o sea, b corta. Le damos enter y eso nos va a devolver un resultado. Ese resultado nos dice que tenemos instalado Docker. Si no lo tienen instalado, si no les sale este output, o sea, si no les devuelve eso el comando, posiblemente tengan que algún problema o no tenga Docker instalado. Si no lo tienen instalado, yo en la plataforma les dejé un video de YouTube de el canal de programación Todo Code y ella, Lucina, explica cómo instalar Docker y a grandes rasgos qué es y cómo funciona Docker. Así que bueno, ese video es recomendable que lo vean, seguramente van a entender mucho más con ella que conmigo. Y... Pero bueno, nada, ya con eso lo pueden instalar y pueden nuevamente probar este comando y si este comando les funciona, ya saben que lo tienen instalado. ¿Ok? Bueno, para proceder nosotros lo que tenemos que hacer es crear un archivo, ¿sí? En ese archivo nosotros vamos a detallar por un lado cuáles son los servicios que va a tener nuestra aplicación, en nuestro caso, y lo vuelvo a repetir, MySQL y PHP y vamos a definir una serie de configuraciones adicionales como por ejemplo la contraseña para ingresar a PHP la contraseña de nuestra base de datos, el usuario de nuestra base de datos y una serie de cosas, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir haciendo de a poco, ¿sí? Primero, a ver, en Visual Studio Code yo ya tengo preparado una carpeta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, antes que nada, abrir el GitHub Desktop, que nosotros ya lo teníamos instalado de las clases anteriores. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, bueno, acá dice que filtre mis repositorios. Vamos a crear uno nuevo.
lo vamos a hacer en esa misma carpeta, en la carpeta de GitHub. Le vamos a poner MySQL con PHP MyAdmin. La verdad que quedó muy largo, así que vamos a dejarlo en MySQL, PHP. Y Docker, obviamente. Listo. No le ponemos ninguna descripción, seguimos para adelante. Eso lo vamos a dejar como está. Y vamos a poner create para que nos cree el repositorio. Ahí lo tenemos que publicar. Lo publicamos enseguida. Después le damos alguna descripción. Y ahora lo único que tenemos que hacer es abrirlo en Visual Studio. Que yo tenía acá una carpeta abierta, la voy a cerrar y voy a abrir de nuevo. Ya en esa ubicación voy a poner que sí, que confío en los autores. Y voy a crear una carpeta. Bueno, acá dice que Copilot. Vamos a poner que sí. Bueno, listo. Perdón, se ve que Copilot quiere acceder a Visual Studio. Vamos a decir que sí, porque posiblemente lo necesitemos más adelante. Acá me dice que, bueno, vamos a cerrar esto, no le vamos a dar mucha bola, ¿sí? Como decía, vamos a crear una carpeta que se va a llamar Docker. Sencillamente, y dentro de ella vamos a crear un archivo que se va a llamar Docker Compose. Y acá está la extensión que usa Docker Compose, o sea, el comando de Docker, lee un archivo que viene con una extensión que se llama YML, ¿sí? Entonces, YML. Con eso nosotros ya lo creamos. Inclusive ya me está mostrando ahí que es un archivo de Docker Compose, ¿sí? A ver, nosotros podemos decir a Copilot que nos haga el archivo, pero lo vamos a ir haciendo de a poco. Para empezar, nosotros tenemos que decir qué versión de YML estamos usando, ¿sí? Vamos a decir que estamos usando la versión 3.8, ¿sí? Eso para empezar, todo archivo lo necesita. Y acá el Copilot ya me está diciendo más o menos qué hacer. Lo que nosotros vamos a hacer en realidad es crear una etiqueta de servicios donde nosotros ya vamos a indicar los servicios. Esto que me puso acá lo voy a borrar todo porque no lo quiero ir explicando paso a paso. Vamos a decir que esto no se va a llamar app, sino se va a llamar perdón. Y ahora sí voy a aceptar lo que me está diciendo. Me dice qué nombre le quiero dar al contenedor. O sea, la imagen que vamos a tomar, o sea, la imagen es una imagen que ya está previamente creada y preparada para que nosotros la podamos utilizar, ¿sí? Ya existe en el Docker Hub, que es un lugar donde ustedes pueden encontrar imágenes de la tecnología que ustedes necesiten. Por ejemplo, Redis, Node, Python, TypeScript, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Ya existe. Entonces lo único que hacemos nosotros es, acá, con esta línea que estamos escribiendo, le decimos que necesitamos la imagen de MySQL en su versión 5.7, ¿sí? ¿Qué nombre le queremos poner al contenedor? Una vez que esté corriendo el contenedor va a necesitar un nombre para que nosotros lo podamos identificar, saber que está corriendo, saber si se detuvo, saber si tiene un problema. Entonces, le podemos dar cualquier nombre. En nuestro caso, vamos a poner lo mismo que nos dice, pero le vamos a poner guión bajo db1, porque puede ser que en el futuro tengan un segundo contenedor corriendo con también una base de datos SQL que le pueden poner otro nombre, ¿sí? Acá el atributo restart quiere decir qué pasa si el contenedor de repente se le ocurre pararse. Se va a hacer un restart, o sea, va a volver a iniciarse siempre. Nosotros podemos cambiar esto por solamente si se detuvo, si pasó esto, si pasó lo otro. Hay un montón de opciones para cambiar eso. Para eso les recomiendo que vayan y se referencien con la de documentación de Docker Compose. Después el environment. El environment son las variables de entorno, básicamente. Las variables de entorno son variables justamente que nosotros declaramos en nuestro sistema y le explicamos y guardamos cosas importantes. Por ejemplo, una contraseña, una dirección HTTPS o ese tipo de cosas. En este caso nosotros lo vamos a usar para crear el acceso, las credenciales de acceso a nuestro contenedor y a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo voy a reemplazar por este código. Voy a decir acá que
la contraseña root, o sea, la contraseña raíz va a ser root password, re fácil. Después, la base de datos que yo voy a crear, porque voy a crear una base de datos, le voy a poner clínica DB. ¿Por qué le pongo clínica? Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la aplicación que vamos a hacer está un poquito relacionada con el sector médico, para llamarlo de alguna manera. Acá me pregunta si quiero crear un usuario, le vamos a poner usuario, eso está bien. Y contraseña de usuario 123 también lo vamos a poner. Eso es básicamente el usuario que nosotros vamos a usar para hacer consultas a nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, esto ya estaría listo. ¿Qué nos falta ahora? Los puertos. ¿Qué son los puertos? Cuando nosotros tenemos nuestro contenedor corriendo, el contenedor se va a exponer en un puerto para que nosotros lo podamos consumir de diferentes servicios. Por ejemplo, un servicio web, como puede ser un servidor web, o una página web, o un archivo de JavaScript, o también puede ser cualquier otro tipo de tecnología que necesite acceder a una base de datos del tipo relacional, ¿sí? Entonces, para exponer, nosotros tenemos que decir en qué puerto se va a exponer. Por defecto, por convención, el puerto que se usa para MySQL es este, el 3306. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente el puerto que va a usar internamente, o sea, dentro del contenedor MySQL va a ser el 3306. Si nosotros tuviéramos otro servicio, como en nuestro caso, corriendo dentro de nuestro contenedor, le tenemos que indicar que acceda a ese puerto. Ahora, ¿cómo accedemos desde fuera? Esta parte es la que nos indica cómo accedemos desde fuera a nuestro contenedor, ¿sí? Entonces, yo esto lo podría cambiar por 80 y desde fuera del contenedor, yendo al puerto 80, yo ya estaría haciendo una conexión con mi base de datos. Pero lo voy a dejar como está. Nuevamente, yo le recomiendo que lo deje como está porque nuevamente todas las instancias de MySQL corren en ese puerto. Después, si tienen 2, 3, 4 contenedores corriendo MySQL simultáneamente en su computadora, ahí sí van a tener que por fuerza cambiarlo. Ahí pueden tranquilamente poner 3307, 08, 09 o el número que a ustedes les parezca, ¿sí? Por ahora nosotros lo vamos a dejar como está. Y después, bueno, tiene la etiqueta volúmenes. Volúmenes es volúmenes en inglés. Esto es porque la información que nosotros estamos guardando dentro de nuestra base de datos en algún lugar físicamente tiene que estar dentro de nuestra computadora. O sea, no es que nosotros estamos guardando información, datos y tablas en nuestra base de datos y resulta que eso está en la nada. No. El contenedor va creciendo de tamaño porque va guardando datos y lo que podemos hacer con volúmenes es decirle, mira, todo lo que vos guardes también quiero que quede reflejado en tal lugar de mi computadora, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Lo mismo y nada más. Ahí nos ofrece el Copilot crear una red. Nosotros no lo vamos a necesitar, pero se usa mucho. Así que esto lo voy a sacar. Y ahora voy a ir al segundo servicio que voy a necesitar. O sea, en esa línea. ¿Cuál es mi segundo servicio? PHP Entonces, voy a crear un segundo servicio que se va a llamar PHP ¿sí? Ahí me ofrece un montón de información que yo la voy a utilizar para ahorrar tiempo, ¿sí? Por un lado, bueno, tenemos la imagen que como había sido MySQL en su momento en nuestro servicio anterior, acá es PHP ¿sí? En el contenedor se va a llamar PHP pero de la misma manera que yo había puesto con el de root, voy a decir db1, ¿sí? También se va a reiniciar siempre, el environment va a ser este, o sea, va, va a tener un host MySQL db1, el puerto va a ser el 3306. El usuario va a ser el mismo usuario este, porque yo voy a acceder a mi base de datos usando ese usuario. Y la contraseña, por ende, tiene que ser la misma, ¿sí? Y esto sí, si ustedes se fijan, va a correr en el puerto 8080. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que acceder desde afuera en el puerto 80. ¿Y esto qué es? Esto es nuevo. Esto no está arriba. Dice depends on. Depende de. Yo no puedo correr PHP si no tengo mi servicio MySQL corriendo. Entonces, si este no está corriendo, este no va a correr. Entonces, para que este PHP funcione, tiene que estar corriendo el MySQL, ¿sí? Finalmente, me falta una última etiqueta, que es básicamente los volúmenes. En este caso, lo vamos a dejar así nomás. Vamos a guardar esto y yo ya tengo mi archivo listo. O sea, con esto yo ya estoy diciendo que
debería levantar dos contenedores con un servicio para MySQL y otro servicio para PHP MyAdmin que depende de MySQL. Con esto yo ya estaría levantando no solamente mi servicio de MySQL, sino que también estaría ya creando una base de datos que se va a llamar ClínicaDB y a la cual voy a poder acceder con estas credenciales, ¿sí? Y esto va a estar todo expuesto en el puerto 3306. A su vez, nuestro PHP MyAdmin, que es un aplicativo que nos va a permitir gestionar nuestra base de datos, va a estar corriendo en el puerto 8080. Esto quiere decir que si yo escribo en el navegador localhost 8080, debería llevarme al login de PHP MyAdmin, ¿sí? Esto ya lo terminamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y acá viene la parte donde vamos a tener que esperar. Vamos a abrir una consola. De hecho, creo que hay una abierta. Vamos a hacer un ls para ver qué carpetas. Tenemos que entrar a la carpeta... No, disculpen, esto estaba guardado en Documents. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a volver para atrás. Y vamos a acceder a Documents. Ahí dentro debería haber una carpeta llamada GitHub, a la cual vamos a acceder, GitHub. Y ahí está nuestra carpeta, ¿sí? Entonces accedemos. PHP, Docker. Listo. Limpiamos la consola. Nosotros tiramos un ls y ya vemos que está nuestro archivo Docker Compose. Ah, dentro de la carpeta Docker, perdón. Entramos a la carpeta Docker. Tiramos un ls ahí y ahí vemos ahora sí nuestro archivo Docker Compose. Ok, nosotros habíamos dicho que ya teníamos instalado lo que era Docker, ¿sí? Lo habíamos probado inclusive haciendo ese comando, ¿sí? Ahora, ¿qué comando debemos correr para poder ejecutar nuestro archivo? O sea, el archivo que nosotros creamos, ¿cómo hacemos para que funcione? Bueno, lo que hacemos en ese caso es escribir Docker Compose, que va con M, no con N. Y ponemos, perdón, esto va al final. Ponemos up, o sea, levantar, menos D. Menos D, ¿qué quiere decir? Menos D es un flag que nos ayuda a nosotros a que lo levante en segundo plano, o sea, que cuando termine quede trabajando en segundo plano, ¿sí? Acá no le tenemos que indicar el nombre del archivo, porque el archivo ya está guardado en esa carpeta. O sea, lo que va a hacer Docker Compose, o sea, su plugin Compose va a explorar la carpeta, va a ver, che, ¿hay un archivo Docker Compose acá? Sí, está acá. Listo, bueno, ahí está el archivo que necesito, con eso voy a trabajar. Le vamos a dar Enter y esto puede ser, y depende mucho de su computadora, de su procesador y su velocidad de descarga, cuánto va a demorar. Antes que nada vamos a probar que funcione. Bueno, acá dice que hay un problema. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, revisando ahí, puede ser que el problema tenga que ver con el motor de Docker. Y me voy a asegurar de que esté corriendo. Bueno, acá me dice que el motor está corriendo. Hace un ratito no lo estaba, así que puede ser que se deba a eso. Voy a limpiar la consola. Nuevamente voy a correr el comando. Y vamos a ver qué pasa. Y ahí sí empezó ya a hacer empezar a descargar las imágenes, descargar y hacer funcionar para luego hacerlo correr, ¿sí? Acá en esta instancia voy a poner pausa. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, o sea, va a tardar un ratito. Nuevamente mi conexión no es muy buena, mi procesador menos, entonces se va a demorar un poquito. Voy a poner pausa al video y seguimos en un ratito. Bueno, acá ya vemos que esto terminó. O sea, ya me creó mi red, también me creó los volúmenes y me creó los dos contenedores. Y ya están corriendo. O sea, tienen acá el flag de start. ¿Cómo veo si están corriendo? ¿Cómo me aseguro? Hay dos maneras. La primera es la más sencilla. Vamos a limpiar la consola. Vamos a decir CLS. Ya tenemos nuestra consola limpia. Y lo que tenemos que hacer ahora es decir docker container, o sea, de contenedor, ls. Cuando nosotros tocamos ahí, le damos enter, vamos, y nos va a decir que, nos va a mostrar acá, está un poco, perdón, lo quiero cambiar para que lo puedan apreciar de la mejor manera. Entonces nos dice que tenemos dos contenedores que tienen este ID, que es un código alfanumérico,
que está usando una imagen de PHP-MyAdmin y de MySQL 5.7. Bueno, tiene un comando para ingresar y a su vez fue creado hace 4 minutos. Hace 4 minutos terminó de crearse, ¿sí? Está corriendo en los puertos 8080 y en el 3306, ¿sí? ¿Y cómo se llaman? PHP-MyAdmin DB1, que es el nombre que yo le di. Acá lo vemos. Y por otro lado, MySQL DB1, que básicamente es esto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que tuvimos éxito y que nuestros contenedores están funcionando, por ende nosotros podríamos ya empezar a usar nuestra base de datos, ¿sí? La segunda manera de comprobarlo es a través del navegador. Nosotros habíamos dicho que PHP-MyAdmin corría en el puerto 8080, entonces si nosotros venimos acá y ponemos localhost 8080, bueno, ahí 8080 debería ejecutarnos nuestro PHP-MyAdmin. Que en mi caso yo ya me había logueado, por eso se me abrió enseguida. Pero vamos a salir, a ver si podemos salirnos. No recuerdo cómo es para desloguearme. Bueno, no importa. Ya lo estamos viendo, yo ya estoy logueado. A ustedes seguramente si no se loguearon les va a aparecer una pantallita en la cual van a tener que acceder con los datos. Por eso se lo quería mostrar. Y esos datos de usuario son estos. O sea, tienen que entrar con el usuario y con la contraseña usuario 123. Una vez que accedan, que es muy sencillo porque es un login como de toda la vida, van a poder acceder a esta pantalla. Y en esta pantalla lo importante es ver que nosotros ya tenemos en esta barra lateral del lado izquierdo, nosotros vamos a ver nuestras bases de datos. Nosotros solamente tenemos una, que es Clínica DB, que es la que creamos con el Docker Compose. Es esta. Y no va a tener ningún dato por ahora, ¿sí? Si yo abriera esto, vemos que no tenemos ningún dato. No se han encontrado tablas en la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con sentencias SQL, que lo vamos a ver ahora en otro video, vamos a empezar a trabajar en nuestra base de datos. Pero antes tenemos que entender un concepto clave que se llama MER, o sea, modelo, entidad, relación. Que según lo que vimos en clases anteriores y lo que me comentaron, es un concepto que ya surgió en su materia de base de datos y el cual estaba generando dudas. Entonces, ahora sí empieza la parte más académica, la parte que tiene que ver con eso. Y para poder trabajar también vamos a clonar un proyecto de Python en el cual se aplica la conexión a la base de datos y se aplica también las queries que nosotros vamos a estar pasando para ir creando tablas, para ir creando relaciones entre tablas y demás. Entonces nos vemos en el próximo video y vamos a ir viendo eso, ¿sí? Les mando un saludo.